Bueno, y ahora vamos a compartir lo que nos tiene para contar Valeria Mappelman, a quien Victoria Claramuth definió como la documentalista de los pueblos originarios. Tras varios trabajos en cine y publicidad, en 2001 tuvo un primer acercamiento con la comunidad indígena para su documental Vía Tierra en Rojo, dirigido por Philip Cox. Su eje es la falta de reconocimiento de las tierras de los Mbiá guaraní. Allí descubrió que en la memoria de los integrantes había un tema latente: la masacre del pueblo Pilagá de Rincón Bomba, ocurrido en 1947 y que dio origen a Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio. Valeria ve en la difusión de los hechos una forma de resarcimiento moral hacia los pueblos originarios. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, acá las compañeras me allanaron un poco el camino, bastante, para entender cómo fue que sucedió en el año 1947 un hecho de la magnitud como el ocurrido en La Bomba, cerca de Las Lomitas, en Formosa, y cómo fue posible que este hecho tan enorme, que tiene todas las características de un genocidio, haya sido silenciado y ocultado casi completamente, y cómo permaneció en la memoria de las comunidades de la provincia de Formosa y Chaco también, pero muy alejado de los no indígenas, ¿no? Por ejemplo, no hay libros acerca de esto que pasó, no hay investigaciones históricas. Vamos a ver un pequeño tráiler de la película porque no hay tiempo para ver mucho más y después seguimos charlando. Hin hukla tuissiyetke. Na hukum katalla. Ahora voy a llenar y dejar otro. No sé, la gente no tanto nosotros. Hasta 5 días son lo da cargo en el norte. En total tendríamos 450 personas que escapan. Ahí está hablando tú. Wale en Argentina. Hadian tawo. Más vale conmigo chude. Hasta ahí. Bueno, en 1947 cientos de personas se habían reunido en el paraje de La Bomba alrededor de un líder político religioso llamado Tonquiet, que atrajo a muchas familias porque este hombre sanaba con su palabra, sanaba dolencias físicas y también emocionales. Ya para mediados del siglo XX, el Gran Chaco había sido conquistado militarmente. Estamos hablando del primer gobierno de Perón, y ya existían en toda la región, tanto en lo que es hoy la provincia del Chaco como en la provincia de Formosa, en esa época territorios nacionales, 3 grandes reducciones indígenas estatales que albergaban a miles de personas, miles de familias, o sea, cientos de familias, que habían sido convertidos en trabajadores
forzadamente y eran enviados durante los periodos de zafra a trabajar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, a los obrajes y a los algodonales, y regresaban a estos recintos a los que podemos definir como espacios concentracionarios, es decir, donde se concentraba a la gente, y permanecían en esos lugares bajo vigilancia militar. En el caso de Formosa, la vigilancia la ejercía la Gendarmería Nacional, y este hecho que va a ocurrir el 10 de octubre, cuando los primeros fusilamientos ocurren en La Bomba, van a ser ejecutados por la Gendarmería, a cargo en ese momento del Ministerio de Guerra y Marina. El ministro se llamaba Sosa Molina en esa época. Esta masacre se desata el día 10 y se va a extender por lo menos hasta finales de octubre, abarcando un enorme territorio por donde las familias se escapaban para salvar sus vidas, y a lo largo de ese periodo, de esos días, muchos, sobre todo ancianos y niños, fueron muriendo en el camino debido a las heridas de bala, al hambre, a la falta de agua. Ocurrieron diferentes capturas en distintos parajes del territorio Pilagá, y también más fusilamientos. Se utilizó la violación como arma contra las mujeres, y luego de este periodo donde se esparció el terror, ¿no? Donde el Estado Nacional esparció el terror, sí. Hubo distintas capturas. Las personas que fueron capturadas fueron llevadas a estas reducciones estatales llamadas Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas. Una vez dentro de estos espacios vigilados militarmente, fueron puestos a trabajar y permanecieron por lo menos un año cautivos. O sea, los prisioneros de la masacre de La Bomba permanecen hasta el año 1948, por lo menos. Hasta ese periodo de tiempo hemos encontrado documentación donde la gente permaneció en esos lugares. Y este hecho de tanta magnitud fue eficazmente silenciado, sobre todo por la prensa de la época. Hubo los diarios de la época, Noticias Argentinas, La Nación, Clarín, Crítica, empezaron a esparcir una idea, ¿no? Empezaron a decir que había ocurrido un malón en las Lomitas, que había sido repelido por la Gendarmería Nacional y que estos hechos habían sido eficazmente controlados. Entonces, de alguna manera, a los pocos días, la noticia de este supuesto malón desapareció de la prensa y la masacre quedó totalmente oculta, ¿no? Ahora, la invitación a esta charla fue para hablar acerca de cuál fue el papel de este documental en toda esta historia, ¿no? En el año 2006, 2005, cuando llegamos a Formosa, había muchos ancianos que nos esperaban para contarnos qué era lo que había pasado. Y en la memoria oral de este pueblo, los ancianos son fundamentales, son ellos los que tienen la experiencia de lo que pasó y la han transmitido a sus hijos y a sus nietos, y se ha transmitido a otros pueblos, ¿no? Los huichís de Formosa también conocen lo que pasó, así como los com, ¿no? Han participado de alguna manera. Además, ha habido, por ejemplo, familias huichí que han salvado a familias Pilagá de aquel hecho del año 47.
Entonces, en la provincia, lo ocurrido en octubre del 47 se conocía, sobre todo en las comunidades indígenas, estaba totalmente oculto para los no indígenas, pero ahí estaban los abuelos dispuestos a contar lo que había pasado. Y tenían mucha ansiedad por contarlo, porque la idea que ellos tenían era que había llegado el momento de que los no indígenas conocieran lo que había sucedido en el seno de las comunidades Pilagá. Entonces pusimos a disposición las cámaras para que ellos contaran en su idioma lo que había sucedido, y les propusimos traducir al castellano, subtitular la película, para que, por supuesto, pudieran contar en su idioma y con toda claridad y libertad lo que había sucedido. Así que en el primer viaje volvimos con 40 horas grabadas sin haber usado un traductor durante la grabación, para no interrumpir los relatos, y los traductores viajaron a Buenos Aires para hacer un trabajo posterior de traducción que demoró como 2 o 3 meses, ¿no? Así que bueno, este trabajo se fue cobrando la forma que tiene hoy, junto con esos abuelos, de los cuales hoy lamentablemente hay muchos menos, ¿no? Nosotros trabajamos con 20 abuelos y hoy hay nada más que 6 de esas personas que todavía viven. Y bueno, a lo largo de los 5 años que demoró terminar esta película, fuimos trabajando con ellos hasta la etapa del montaje, porque lo importante era estar todos de acuerdo en que la historia que se estaba contando en un formato que no es digamos, la narración oral tan, digamos, a la que están habituados en las comunidades, reflejara la historia que nos estaban contando. Así que a lo largo del desarrollo del trabajo, y sobre todo porque habíamos encontrado documentación en archivos acá en Buenos Aires que reforzaban lo que ellos nos estaban contando, que apoyaban de alguna manera lo que nos estaban contando, fuimos haciendo varios viajes a Formosa hasta que terminamos en los 80 minutos de Octubre Pilagá, tal como se conocen hoy cuando uno pone el DVD, ¿no? Así que fue un ida y vuelta, en donde la idea rectora era lo que ellos estaban contando y la historia que contaban, que por supuesto que como era no había contradicciones, o sea que cuando quisimos armarla se armó como un rompecabezas perfecto, nadie se contradecía, ¿no? No pasaba lo mismo con quienes no fueron las víctimas, ahí sí todo estaba plagado de contradicciones, ¿no? Ya sea en la prensa, como en la documentación oficial emitida por el Ministerio del Interior de la época, había contradicciones, ¿no? Pero en el caso de ellos no fue así. Bueno, así que, ¿cómo se convirtió esto en una herramienta de lucha, que era lo que me habían propuesto acá de alguna manera para charlar hoy? Fue un proceso en común, o sea, fue un proceso que se fue dando a lo largo de estos años, en donde de alguna manera uno tuvo la oportunidad de dejarse llevar por aquellas historias que eran tan vívidas todavía. Uno estaba frente a una persona que tenía 80 años o 70 y pico de años y parecía que uno estaba hablando con aquellos niños que habían escapado de los tiros
en el año 47, porque ellos parecía que estaban viendo lo que contaban, que lo estaban viviendo de nuevo, ¿no? Entonces, lo interesante fue eso, ¿no? Entregarse a la historia de estos abuelos y también, de alguna manera, sentirse frente a abuelos propios, porque uno tiene también muchas historias en común con todo eso. Así que, de esa manera, fluyó el trabajo y fue muy bueno, ¿no? Poder trabajar de esa manera y entenderse así, ¿no? Así que el lenguaje audiovisual estuvo, digamos, en favor del lenguaje oral y de alguna manera fue vehículo para traer esa historia a un lugar distinto, ¿no? Eso fue Octubre Pilagá.